Buenas tardes para todos. Nos alegra muchísimo que nos acompañen el día de hoy en esta sesión del conversatorio Repensando la Justicia. Hoy nos acompañan dos amigos muy especiales para ayudarnos a reflexionar desde la perspectiva de sus especialidades y de su experiencia, cómo los retos de la justicia y la pandemia alrededor del COVID pues nos obligan a pensar con mayor claridad los siguientes pasos que debemos tomar para que la justicia sea cada vez más pronta, más efectiva y más oportuna. La primera de nuestras invitadas es la doctora María Laura Estigarribia Viver, de la Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina. Ella es doctora en Derecho, con énfasis en Derecho del Consumidor, catedrática de Fundamentos de Derecho Civil y Comercial y Contratos y Títulos Valores en la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, y dirige la revista de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos estaba contando la semana pasada, recibió la noticia de haber sido indexada en el estándar europeo por la EDI Plus. A ella, pues muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por ese nuevo logro, doctora. Muchas gracias y gracias por la invitación, que es un placer estar aquí. En esta ocasión no nos deja el avión. Sí recuerda en Medellín que nos dejó me dejó el avión por andar paseando. A ti te dejó el avión, ¿no? Nuestro segundo invitado es el profesor Francisco Romano Burgos. Él es abogado, especialista en Derecho de Familia y magíster en Estudios del Caribe, catedrático en el área de Humanidades de la Universidad de Cartagena y la Universidad Libre. Francisco, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Manuel. Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y nada, es un honor estar aquí invitado por la red. Ahora veo el Club de Leones y la Federación de Colegios de Abogados, ¿no? Entonces, es un placer estar por acá. Bienvenido. El conversatorio de hoy lo hemos previsto de manera fluida, de manera tal vez un poco informal, pero tratando de que en el intercambio de ideas surjan nuevas opiniones y surjan incluso nuevas propuestas sobre cómo lograr que nuestra justicia sea cada vez más efectiva. El derecho privado se ha caracterizado en general por ser innovador, es decir, solo funciona a partir de la presunción de la autonomía de la voluntad, y esa autonomía es producto de la confianza en la libertad, que compite con la perspectiva de intervencionista del Estado. En ese ejercicio, pues queremos iniciar con la primera pregunta o el primer eje de nuestros temas, los retos de la justicia. María Laura y Francisco, los retos de la justicia y la pandemia. ¿Cómo piensan ustedes que esa perspectiva de los retos que asumíamos para lograr la efectividad de los derechos en el Estado se han visto o afectados o impulsados a raíz de la aparición del SARS-CoV-19 y esta pandemia que nos tiene a todos en cuarentena? Profesora, usted primero las damas. Gracias. Yo creo que un viejo desafío que tiene la justicia y que ahora se ha visto puesto en primer plano es el tema de la independencia de la justicia. O sea, el tema de que el Poder Judicial o quienes desempeñan la función judicial dentro del Estado puedan tener la independencia de quien en este momento, digamos, tiene a su cargo el Poder Ejecutivo. Eso creo que es un desafío de hace muchos años, de hace mucho tiempo, y que se ha visto especialmente enfatizado ante esta pandemia. Nosotros podemos decir que la pandemia fue una bisagra en la vida de la humanidad, porque prácticamente tiene un alcance mundial y ha tenido, digamos, efectos no solamente en el tema salud, sino ha tenido efectos en el tema económico sin duda alguna, y ha tenido algunas proyecciones en cuestiones atinentes a los derechos humanos que es interesante y sobre lo cual volveremos dentro de un rato. Yo creo que ese es el principal desafío, pero bueno, Francisco tal vez tenga algún otro. Bueno, hay un tema y es
que claro, en el momento en que el derecho, la justicia y el ejercicio de lo público se enfrentan a esta situación, que no es el giro, no es la transformación natural, es decir, que debía darse, pero de repente tenemos la necesidad de adaptarnos y de cambiar ya, con la urgencia, la inmediatez. Nos enfrentamos a una debilidad de lo público, no solo pensado desde la posibilidad del Estado de participar y de tener un ejercicio desde plataformas digitales, sino también, y pienso yo, haciendo como la otra cara de la moneda frente al ejercicio profesional, eh, y es cómo en esta era digital el ciudadano, ese ciudadano digital, ciudadano de ciudades, de smart cities, donde hay edificios inteligentes, ciudades inteligentes, todo está interconectado. Ese ciudadano debe tratar de superar la idea de la dispersión para poder tener una participación y ser activo de manera adecuada en este espacio. Y cuando digo dispersión, piensa en estos momentos cuántos de ustedes están chateando, ¿no?, al mismo tiempo. Y ahí más adelante podríamos hacer un espacio y hacer un ejercicio de nuestro cerebro no funciona para el multitasking. Entonces, esta era digital nos lleva y nos hace tender al multitasking rápidamente. Entonces, antes ahí hablábamos en off de la construcción del sistema jurídico, depende de un ejercicio político, y ese ejercicio político depende de no solamente las representaciones, sino de la participación activa del ciudadano, este ciudadano digital. Y el gran tema termina siendo, parecería que el ciudadano digital es un ciudadano débil, entonces necesita, aquí el llamado es cómo lo fortalecemos, cómo desde espacios como este, hacemos que el espacio de lo digital no sea solamente eso antierotismo y ¿cómo llamarlo? Pornográfico, que es toda la exhibición y lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo ansiando desde esa producción, construcción y ser receptores al mismo tiempo, donde todo el mundo se mata por el like, ¿no? Entonces, fortalecer ese ciudadano y que pueda, y que esa esfera pública de construcción de país, de construcción de justicia, de derechos, pueda ser realmente efectiva, legítima, ¿no? Entonces hay un tema de empoderamiento del ciudadano que queda un espacio de cómo hacemos para empoderar a ese ciudadano. Y yo por eso aplaudo espacios como este, donde quienes participan tienden a participar en estos espacios de debate, a pesar de que no son debates simétricos, ¿no? Pues no está el cara a cara y no todos participan, y no hay una retroalimentación como en un diálogo del día a día, ¿no? Del cara a cara, ¿no? Ahí hay un reto importante para la construcción del nuevo derecho frente a esta era digital a la fuerza, ¿no? Que es un paso de no hubo una transición, sino que hay que darlo y hay que darlo ya. Entonces, el cómo nos vamos adaptando todos a esa circunstancia. Manuel, si me permites un detalle. Adelante. Tú sabes que yo me dedico a la función docente, o sea, soy docente e investigadora, no ejerzo la profesión, y la verdad que nosotros nos hemos visto enfrentados a un cambio radical en el ejercicio, digamos, de la docencia, que de un día para el otro, donde nosotros íbamos al aula y dábamos nuestra clase y teníamos los alumnos enfrente, tuvimos que convertirnos en docentes digitales. Y los alumnos, el mismo desafío de convertirse en unos alumnos digitales, muchos tanto docentes como alumnos, sin tener la formación adecuada. Entonces, cuando hablamos de ese ciudadano digital, el ciudadano digital es un porcentaje de la ciudadanía
que tiene algún tipo de formación. El otro ciudadano digital lo es por obligación y lo hace como se puede y va a los tumbos aprovechando lo que hay y si tiene conectividad y si no tiene conectividad y cómo se conecta al aula virtual y un montón de cosas. O sea, para nosotros participar de esa enseñanza virtual fue una forma de asegurar el derecho a la educación. Para el alumno fue una forma de asegurar su derecho de aprender. Pero para todos fue el gran desafío de hacerlo de otra manera. Muy importante, muy importante. Creo que... Manuel, te robo, porque hay un detalle, ¿no? Nos llamaron a volvernos youtubers de repente. De la noche a la mañana tenemos que crear contenido. Imagínate. Y sí, pero claro, bien lo mencionas tú, para el estudiante se vuelve un reto terrible. Porque ya la comunicación no es decir, a pesar de que nosotros hacemos este esfuerzo de hablarle a la cámara, que parezca un cara a cara, está el sueño, está el celular sonando, el televisor, la familia, porque estamos en nuestras casas, del aguacate, de las latas, el bus, en fin, todo se mezclan en el audífono. Para el estudiante, que no son los estudiantes universitarios normales, pues los estudiantes universitarios son jóvenes. Y los jóvenes se distraen muy fácil. Y este es un espacio que implica esa idea antigua del estudiante, el que estudia antes y prepara todo él solo. Entonces, claro, el docente aquí es un apoyo casi que virtual. Pero nosotros decimos, no es virtual porque estamos ahí, hay una presencia digital, hay un acercamiento, pero es mucho más exigente para el estudiante de hoy que para el de hace cuatro meses, ¿no? Es que promueve la autorresponsabilidad. Claro, es una cosa terrible, que para un pelado de 15, 16 años es como, sí, suelta el balón, deja jugar en el play, deja estar dándole al tab al computador para estar jugando en el celular o chateando, y presta la atención al profesor de una materia que de pronto no es la que te interese, ¿no? Y mientras tanto el profesor viendo a ver cómo hace para conectarse donde cualquiera tenga un problema porque llueve, porque se va la luz y el internet falla, ya escucha al profesor como gagueando, entonces como ya se va perdiendo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Para redondear lo que están compartiendo en relación con la temática que nos reúne, quiero resaltar un par de frases que han dicho y que me llaman poderosamente la atención cuando uno la contrasta con la teoría tradicional del derecho y del Estado. Entonces, la primera es, la bisagra, es decir, la pandemia ha significado una bisagra en la vida de la humanidad. Y esa bisagra ha significado que quienes eran digitales porque tenían cierto grado de formación y podían interactuar por su poder adquisitivo en escenarios digitales, pasó de ser un escenario de yo lo hago porque quiero a un escenario de a todos nos toca interactuar en escenarios digitales porque la pandemia nos obligó literalmente a migrar mucho más rápido de la interacción presencial a la interacción digital. En ese sentido, a mí me llama poderosamente la atención cuando uno recuerda que el Estado tiene tres elementos: territorio, en el cual habita una población que se relaciona con una autoridad. Y entonces aquí estamos, como diría Kenichi Mai, en un nuevo continente invisible. Este es un nuevo territorio. Es decir, uno de los tres elementos esenciales de la comprensión del Estado ha cambiado. Y ya no solo para los que voluntariamente se involucran en ese escenario, sino que a todos nos tocó. Tanto que quien no está en ese escenario puede significar estar excluido de la efectividad de sus derechos. Los niños que no tienen hoy acceso a Internet significa que no tienen acceso a la educación. O sea, ahí hay una gran bisagra, como usted misma lo llamó, es decir, hay un antes y un después de ese momento. En segundo lugar, me llama la atención también, señalado por Francisco, cuando habla de empoderamiento. Es decir, aquí hay una dinámica que supone, como la democracia, que estamos aptos y formados para tomar decisiones en lo público. Pero eso supone no solo que tenemos la formación previa requerida, que tenemos simetrías de información, como lo señala Robert Dahl, sino además supone que tenemos la disposición y la actitud adecuada para participar.
si no tenemos la disposición y la actitud adecuada para participar, pues los procesos democráticos y en este caso la construcción del ordenamiento jurídico no se va a dar. Ahí me llama nuevamente, digo poderosamente la atención, hablando de empoderamiento, el hecho que mencionaba sobre la dispersión, es decir, las herramientas digitales nos jalonan, nos dan un tirón hacia el multitask y entonces ese empoderamiento, es decir, tenemos más poder pero mucho más diluido en actividades. Y esa dilución, como sucede en una sustancia en el agua que se diluye y se dispersa, hace que nuestra participación sea cada vez menos efectiva. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la madurez? Y ahí sí les pregunto a ambos, ¿cuál es el ciudadano ideal en este nuevo Estado de Derecho que nos propone dispersión, multitask y claramente un nuevo territorio? Profesora, si quiere primero o quién dispara. Me da lo mismo. A ver, yo creo que en esto que decía Francisco del empoderamiento, creo que hay un empoderamiento que es, digamos, teórico, ¿sí? Todo el mundo está empoderado, todo el mundo puede ejercer sus derechos, pero el tema es, yo siempre digo que nadie puede ejercer los derechos que no sabe que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es formar en derechos. O sea, el ciudadano no puede ejercer su derecho como consumidor si no sabe cuáles son los derechos que tiene como consumidor. No lo puede hacer como ciudadano, no puede reclamar como paciente en una situación médica. Es decir, lo primero que hay que hacer es que formar ese ciudadano para que realmente esté empoderado, no esté empoderado solamente formalmente. Francisco. Vale. ¿Te la pusieron dura? Yo, claro, después de estas intervenciones, yo ahorita les voy a robar, después de la pregunta, 2 minutos para hacer un ejercicio, para que les quede un conocimiento práctico a los participantes, a quienes nos acompañan hoy. Porque yo había pensado algo, pero obviamente lo pensé como para palabras finales de cierre, pero veo que tú te has adelantado y nos dices al principio, listo, ¿cómo respondemos a esto? Y dejando de lado todos los teóricos de derecho y política que estamos trabajando, Habermas, Weber y tal. Ahora en la pandemia conocí al coreano Byung-Chul Han y es excelente, estaba ahí de intenso, sacando mi yo consumidor, pero ahí vienen varios problemas, y tú mencionabas el tema del territorio, ¿no? Y es, además el ciudadano digital no se reúne, no hay congregación, así que la posibilidad de acción en ese momento en que se va diluyendo, se va disminuyendo. Entonces, a pesar de que reacciona muy fuerte, hay todas estas tendencias en redes sociales, cada vez que hay una información, o no sé llamarlo información, o cada vez que hay alguna tendencia de impacto, él explota, ¿no? Hay una respuesta fuerte, pero con esa misma fuerza desaparece. Y no hay, la idea de esa cohesión implica también que no hay una movilidad, una movilización. Entonces ahí viene un problema serio, ¿no? Porque, es decir, esto a la hora del té no va a llevar a ningún lado, porque es un ciudadano que responde muy fuerte frente a los estímulos, pero luego lo olvida muy rápido, porque al día siguiente hay otro, ¿no? Hay otro gatico mirando feo vegetales o lo que sea, y entonces olvida el problema importante, que ese es otro tema, ¿no? Las redes sociales no son un espacio para los temas importantes, para los problemas serios, ¿no? Entonces entonces yo había dejado de lado todo esto y me había ido con un físico, con Michio Kaku. Yo con él conocí un tema que habíamos visto en una serie de televisión, era el tema de las simetrías. Y el tema es que el universo es simétrico, ¿no? Y se autocompone, ¿no? Y tal vez nuestra sociedad sea algo parecido, y creo que por aquí va a llover duro. Pero frente a esta idea de
lo que yo antes hubiera dicho, la gran pesadilla de la ilustración, donde tenemos toda la información grabada alguna vez por el ser humano a la mano, pero preferimos ir de nuevo al gatico bailando, y no, es decir, tenemos un celular a la mano. Ese era el gran tema de la ilustración, ¿no? Que todas las personas tengan acceso, tengan derecho a instruirse. Y hoy tenemos ese acceso, pero no tenemos el interés. Entonces, diría yo, una gran pesadilla, ¿no? Pero el gran tema, y ese es el tema tal vez podría ser lo simétrico, es tenemos unas grandes herramientas y tenemos unos conocimientos profundos, y el gran problema es que frente a ello hay una gran sociedad desinteresada. Y eso, a la hora del té, estaría generando la asimetría. Es decir, está la posibilidad, están las herramientas, y hay algunos que tienen acceso, y el problema es que esos que tienen acceso no es un problema, es un beneficio, ¿no? Esos que tienen acceso a todo, ¿no? Entonces nosotros leemos a un coreano o interactuamos con un autor italiano y lo hacemos en el momento, ¿no? En ese preciso instante. Pero la gran mayoría, lo que llamaríamos las masas, pero en el mundo digital como una gran masa que no se hace una sola masa, pues no tiene identidad, ¿no? Creo que lo único que nos une es que somos capitalistas. Y eso iba saliendo ahorita ahí. Pero el gran tema es esa gran masa no tiene el interés de buscar el conocimiento profundo y amplio que hoy día está disponible al alcance de un smartphone, ¿no? Del computador donde estamos sentados. Entonces hay que ver, y el gran reto es cómo hacemos para dañar esa simetría, ¿no? Y que esas masas que decía Lebón en el 95 que no están diseñadas o no tienen los intereses de la cultura, entren a estos espacios y la cultura también sea para ellos. Claro, en nuestro caso el que nos llama es la cultura jurídica, ¿no? Y el conocer los derechos y saber cómo se construyen los derechos y cómo convertir entonces a ese ciudadano digital, el actual, el real, en un verdadero ciudadano digital capaz de participar en una democracia deliberativa. Ahí hay un esfuerzo increíble, pero repito, espacios como este van colocando su granito de arena, ¿no? Y creo que es un tema de qué hacemos con las posibilidades, con lo que podemos hacer, con nuestras capacidades, ¿no? Que esa es una de esas frases de tengo unos recursos, tengo unas competencias, unas destrezas, ¿qué puedo hacer con ellos? Entonces ahorita lo mencionamos y es en este esfuerzo de hacernos youtubers, ¿cómo volvemos esto de que nos une a nosotros, 50 aquí reunidos, con el resto allá afuera? Y de cómo el resto es invitado a también repensar la justicia. Creo yo que ahí hay una tarea grande, ¿no? y profunda. Hay una observación en el chat. La realiza la doctora Ana María Sanz, interesante, especialmente porque desde el punto de vista de los derechos humanos de cuarta generación se incluyen entre otros derechos, a ver si me fue se incluyen entre otros derechos, no se puede leer con claridad aquí, a ver. Derechos de acceso a la informática, el derecho de acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, derecho a vías data y de información y de seguridad digital. Francisco, tú pediste 2 minutos extra. ¿Ya lo hiciste o vas? No. Bien, vale. Yo lo olvidé por completo. Me monté en mi carreta. Y me permite tratar de cerrar un momentico el abordaje que están tocando. Perfecto. Yo quiero resaltar dos puntos claves en sus intervenciones. De la profesora María Laura, el énfasis en la ignorancia. Es decir, todos nuestros sistemas
y esta es una presunción reiterativa en el diseño de la estructura del Estado, parte de la presunción de sabiduría. El rey sabio, en el procedimiento judicial se supone que los abogados saben lo que tienen que hacer, que el juez sabe lo que tiene que hacer, que las partes saben lo que tienen que hacer, y en últimas es una sociedad de sabios que actúan como deben, y si no actúan como deben, entonces son sancionados. Y entonces son sancionados. Bueno, perdón, pero la ley dice que nadie puede alegar la ignorancia de la ley. Y yo te digo, ¿qué ciudadano común conoce la ley? Así de dramático, así de poderoso es el fenómeno. Es decir, hemos diseñado nuestros estados a partir de la presunción de la sabiduría, lo cual es contraevidente. Es decir, lo evidente es la ignorancia. ¿Qué pasaría? Y aquí hay una reflexión, ¿qué pasaría si diseñamos nuestras estructuras estatales o nuestras estructuras de acceso a la justicia a partir de reconocer la realidad de la ignorancia? ¿Cómo sería, por ejemplo, la demanda? ¿Cómo? Se requeriría, por ejemplo, que usted diga a qué juez va dirigida. ¿Qué pasa si no sabe? Se genera el conflicto de competencias y pierde un año en el proceso. La solución es como lo hacen en los sistemas de salud. Se pone un triaje que recibe la petición se clasifica y va a donde va. No hay conflicto de competencia. En esa misma escala, desde la perspectiva democrática, la sociedad democrática supone también una sociedad del conocimiento. Y bien lo ha dicho Francisco, y aquí salto al siguiente punto. Francisco lo ha dicho. Sí, hoy tenemos mucha más posibilidad de acceder al conocimiento que antes. Claro, ojalá hubiera tenido uno celular hace 20 años estando en clase. Es decir, habríamos hecho 1000 cosas diferentes. Pero aún así él mismo señala, una cosa es la posibilidad, una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la intención y el efectivo aprovechamiento. Pero ahí, Francisco, yo quiero hacer una anotación. Resulta que estos aparatos que todos utilizamos están jugando cada vez más a incidir en nuestras decisiones y no nos muestran todo lo que hay. Es decir, no es cierto que esté tan disponible. Es decir, si yo busco la palabra perro, pera y uva en Google, a mí me va a salir un resultado totalmente diferente al de cualquiera de los que estamos en el salón. Y eso significa que las redes y estos buscadores que juegan con su identidad y con sus perfiles de navegación para acercarle información que se supone coincide con sus perfiles, básicamente las redes nos muestran lo que somos y no lo que es. Luego la disponibilidad no es tal. Estamos básicamente jugando como el caracol o la tortuga, viendo dentro del caparazón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso creo que tiene una incidencia peligrosísima cuando entendemos las presunciones del sistema, pero que son contraevidentes y que plantean unos escenarios e incluso de manipulación a escala global. Ojo con esto, que ya no es teoría solo de la conspiración, y por eso estamos hablando también del caso del Brexit, de Cambridge Analytica y la cantidad de empresas dedicadas al procesamiento de datos personales. Y bien lo mencionaba la doctora Ana Sanz cuando decía los derechos a la big data y a la seguridad digital. Es decir, ahí hay un tema bien delicado que que cuestiona eso de que la información está disponible, no necesariamente. Claro, Manuel, ahí hay un problema y claro, cuando tú vas y vas a un buscador como Google, tú encuentras cualquier cantidad de información que es basura. El gran tema sería que ese ciudadano digital tenga la competencia de eso que Habermas llama en la teoría de la comunicación lo procedimental, es decir, ese espacio de reflexión y de selección de qué información me sirve y qué información no. El problema, ahí tienes toda la razón, es que el ciudadano común y corriente, nuestro ciudadano digital de hoy en día, va a recibir lo primero que le diga Wikipedia. Por ejemplo, uno de los temas que yo discuto, yo no sé hoy qué diga Wikipedia al respecto, pero yo les mamo gallo en el curso de Filosofía del Derecho de último año. Profesora María Laura, mamar gallo es bromear, molestar. Bromear, sí. Es cierto, y viene el regionalismo, ¿no? El caso es
Wikipedia varía alegremente entre la idea del derecho positivo va de la mano con el derecho escrito, y los muchachos lo repiten mucho, es decir, para los muchachos es claro que el derecho positivo es el derecho escrito, y como, pero ¿y qué pasa con los sistemas donde se construyó el derecho positivo y el derecho no es escrito? Entonces ahí no tienen derecho positivo. ¿Ellos de qué están hablando? De repente los ingleses hablan de nuestro derecho acá en Latinoamérica, nosotros somos sus objetos de estudio, entonces todos me quedan mirando y como, pero es eso, lo que pasa es que Wikipedia es escrita por, de nuevo, un ciudadano digital de hoy en día, entonces nosotros no podemos creerle a cualquiera. El problema es cómo construimos esos filtros si no estamos, si no tenemos ese momento de ilustración y ese poder. Entonces, claro, esa vasta información es desigual, porque solamente es accesible a quienes están listos para buscarla. Y eso es terrible. Para el resto hay cualquier teoría conspirativa. Y ahí se daña todo, ¿no? Manuel, si me permites, de lo que estaban hablando Francisco y tú, se me vino a la cabeza traerles un detalle menor tal vez, pero que tiene que ver con el Código Civil y Comercial que tenemos desde 2015. Nuestro Código Civil y Comercial de 2015 parte de una premisa diferente. Ellos en el anteproyecto, cuando lo presentan en los fundamentos de ese Código Civil y Comercial, dicen los autores que ellos pretenden que ese sea un código de la igualdad real y que para que sea un código de la igualdad real deberán aplicar la ética de los vulnerables. Entonces, en uno de los artículos hace referencia a que el juez deberá fallar de acuerdo a la ley, a la Constitución, a las convenciones que tiene el Estado firmadas como derecho internacional, pero también de acuerdo a principios y valores que establecen, entre los cuales establecen como uno de los principios la protección del débil en todos sus aspectos. Entonces, este ciudadano que nosotros decimos, presumimos que sabe de la ley, puede ser un débil y puede merecer la protección del Estado. Muy bien, muy buen enfoque. Creo que en eso coincidimos todos. En Colombia, pues la Declaración de la Igualdad también implica el reconocimiento al deber de protección de quien se encuentra en debilidad manifiesta o en situación de vulnerabilidad. Ahí no hay ninguna duda y creo que aquí lo que ha sucedido es que la vulnerabilidad resulta menos evidente. Y como resulta menos evidente, entonces la pasamos por alto, la ignoramos, la ignoramos, como cuando se creía, cuando no se sabía que usar asbesto generaba asbestosis, pues entonces usa asbesto en todos lados. O jugar con rayos X era divertido en las fiestas, entonces haga tónicos de rayos de sustancias radioactivas o utilice los rayos X para espiar en las fiestas que tienen debajo de la ropa. Ese tipo de cosas son ejemplos de lo que la ignorancia pesa, lo que la ignorancia pesa en la humanidad. Muy bien, hay unos comentarios, unas preguntas en el chat. Pregunta Andrés Soto, ¿qué efecto tiene la falta de justicia social con el desinterés jurídico de estas comunidades? Es decir, si le hemos entendido bien, plantea es que hay una violencia, una falta de justicia social estructural que a su vez se complementa o encuentra par en el desinterés jurídico, en el desinterés por la justicia. Es decir, dejemos las cosas como están, sigamos como estamos en determinadas comunidades. ¿Tienen algún comentario frente a eso? Yo creo que esto también te trae a colación lo mismo que decíamos hoy. Lo más probable es que esas comunidades no conozcan muchos de sus derechos y entonces no sean capaces de reclamar, aunque más no sean políticas sociales, políticas públicas, que les cubran esos aspectos, aunque no puedan ser cubiertos específicamente a través de una acción judicial. Porque seguramente serán cuestiones que son comunitarias y como tales merecerían la implementación de una política pública para su solución. Bien. Juan Carlos Rodríguez también nos menciona,
se atribuye a Aristóteles. Sin saberla, la ley es perjudicial. Hablamos de una brecha digital y encierra la expresión brecha digital entre comillas, pero hay una brecha generacional y la encierra también entre comillas. Los más jóvenes, entre paréntesis, muchos sin muchas facilidades de acceso por razones económicas, sí son muy capaces de romper esa brecha. Es decir, aquí yo creería que la intervención se interpreta en una pregunta de cómo rompemos esa brecha, existe esa brecha y cómo asumimos ese rol en relación con la ciudadanía digital que estaba mencionando Francisco y con el uso, el acceso a los derechos a partir de la tecnología que hoy se ven permeados o básicamente filtrados por el acceso a la tecnología. Bueno, yo me atrevo a decirle a Juan Carlos, ahí hay una doble brecha, ¿no? Un tema de la edad y las facilidades para el manejo de la tecnología, pero por otro lado, este es lo cruel, ¿no? Es como cuando hablamos de los hombres y de chiquitos nos gustan los videojuegos y tenemos el tiempo, pero no tenemos la plata. Luego, ya somos más adultos, tenemos la plata, pero no tenemos el tiempo. Creo que es más o menos lo mismo. Nosotros hoy no tenemos la habilidad práctica y nos cuesta adaptarnos, y esto es terrible, porque creo que Manuel y yo no llegamos a los 40, pero ya nos cuesta estos procesos. Y el adaptarnos a X plataforma o Y plataforma, grabar aquí, montar acá. Es decir, hay una dinámica diferente y hay un ejercicio que se debe hacer para adaptarnos. Hay otros que son más resistentes y dicen, hey, eso no va conmigo. Hay un choque, ¿no? Un tema de las generaciones. Pero lo terrible es que estos jóvenes que tienen la habilidad no tienen el interés por la capacidad y no tienen ese filtro, ese espacio de reflexión de qué información están recibiendo. Y esto hace que sea terrible porque no puede haber ese acompañamiento y nunca nos han enseñado, no sé cómo será en la Argentina, pero nosotros en Colombia tenemos la idea pero nunca lo hacemos. Por ejemplo, en el caso de los docentes, ese cambio generacional no se pierda lo que hizo el otro docente, ¿no? 30, 40 años de cátedra y que eso no se pierda. Entonces, no que llegue uno nuevo y, que tengo un título de tal lado y lo reemplazo y sin problema, yo soy mejor que él porque yo he escrito 2 papers. Y todo lo que ese docente hizo 40 años se perdió. Y eso a mí me parece realmente terrible, que esos acompañamientos que son completamente necesarios, ahí está, lo dice Ana María, el neoanalfabetismo cibernético. Tal cual. Y claro, es un tema de orgullo, ¿no? Es que mi profesor me enseñó Habermas, a mí me escribió una vez fulano de tal que estudió con Bauman, entonces como listo, bien, pero eso no hace que yo deje de lado todo el conocimiento de una generación anterior. Algo debió darse en esa clase, en ese ejercicio. Entonces, claro, este dúo, generación, ¿cómo lo llamábamos? ¿Cómo lo decía Juan Carlos? Ahí se me perdió ya. Brecha digital y brecha generacional. Ahí debe haber un dueto increíble de quien tiene la posibilidad de la reflexión, hacerle el acompañamiento o hacerse también el acompañamiento con quien tiene la habilidad práctica. Aquí es un tema de no podemos estar solos. Y un truco, digo, para los que estamos en el área de la docencia, el truco es buscar semilleros y buscar pelados que estén jóvenes, que estén atentos y listo. Eso le facilita a uno. No, es que salió una nueva base de datos y la organizaron de quién sabe qué manera rara. Y uno como, ¿qué? Y entonces usted descarga y como, ¿qué puedo descargar y qué no? Y listo. Y uno se hace ahí el ejercicio pero no todo el mundo tiene el acceso a ese dúo, ¿no? Que se vuelve un dúo necesario. El de la habilidad técnica y el de la habilidad de reflexión. Y ahí de nuevo el llamado a... Si el viejo pudiera y el joven supiera, necesario trabajar juntos. Tal cual, sí, entonces ahí se necesita ese relevo generacional bien hecho, ¿no? Y ese es un tema que a mí me ha incomodado toda la vida, porque los más jóvenes normalmente tenemos o tienen ese ego de
dejemos todo de lado. Yo soy una nueva generación y yo traigo todo porque yo lo leí en Wikipedia. Entonces, Perdón, Manuel, pero yo creo que allí hay un gran desafío para quienes somos un poco mayores, de poder motivar y incorporar a los jóvenes en lo que nosotros hacemos, darles lugar, porque lo que pasa es eso también. A veces el que es mayor dice, no, pero este es un chico, yo no sé. No. Darles el lugar, darles la posibilidad de que asuman una responsabilidad y lo hacen muy bien. Les puedo asegurar que lo hacen muy bien. Y entonces, darles la devolución de que lo hicieron bien y de esa manera capitalizar todo ese material, todo ese potencial que tiene el joven y formar equipos que tengan la experiencia y tengan esta, digamos, esta inquietud que tiene el joven por saber más y esta cuestión del nativo digital, de que entiende todo y nosotros no entendemos nada de por ahí, pero bueno, ellos nos enseñan enseguida. Y la cooperación, yo creo que hace, la cooperación y la formación de equipos creo que es uno de los secretos para sacar adelante cualquier tarea que tengamos que llevar. Muy pertinente. Yo quisiera que aprovechemos esta reflexión sobre la gestión del conocimiento, porque en el fondo es cómo las sociedades gestionan el conocimiento y cómo cada uno de nosotros aprende y potencia en el equipo las sinergias que nos hacen lograr mejores resultados. En esa perspectiva, hablando de sistemas de justicia o sistemas judiciales más específicamente, nosotros tenemos una tradición formal, un juez que recibe un proceso en una estructura, en un despacho que funciona normalmente presencial. ¿Cómo se ha vivido en Argentina, profesora María Laura? ¿Cómo se ha vivido en Argentina el acceso a la justicia ya no desde la perspectiva general de efectividad de los derechos que corresponde a la política pública y a cada uno de nosotros asumir el respeto y la promoción de los derechos propios y ajenos, sino en el acceso a la justicia llegando a la rama judicial, es decir, cuando han sido vulnerados? Mis derechos han sido vulnerados y me toca reclamar, me toca exigirlos. ¿Cómo se vivió la pandemia en relación con ese proceso de acceso a la rama judicial? Bueno, hay un detalle muy importante. En Argentina se ha decretado un aislamiento preventivo social obligatorio y esto está vigente desde el mes de marzo, o sea que hacen más de 4 meses que nosotros estamos en una cuarentena larguísima y eso ha traído consigo, digamos, el cese de la actividad del Poder Judicial. Es decir, el justiciable solo tenía acceso a la justicia si tenía una cuestión de tal envergadura que pudiese promover, por ejemplo, un recurso de amparo. Pero el comerciante que quería reclamar la deuda que le tenían que pagar no podía hacerlo porque el Poder Judicial estaba cerrado. No prestaba servicios porque la gente no podía asistir, porque, bueno, el tema de digitalizar la justicia se da muy lento, pero entonces realmente hubo una crisis en ese sentido del acceso real a la defensa de los derechos personales, ¿no es cierto? Fíjense que hubo un acontecimiento que creo que se dio algo similar en Colombia. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República, en un determinado momento, con esto del aislamiento y la cuarentena y todo esto, determinó que a todos los mayores de 60 años que quisieran salir de sus casas, tenían que llamar a un teléfono para que les autoricen a salir de sus casas, para ir a la farmacia, al supermercado o a donde sea. Bueno, claro, salió la disposición y se armó un revuelo pero de proporciones. Y hubo manifestaciones, y tanto que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y decir que eso era voluntario para quien lo quisiera hacer. Ahora, ¿cómo puede el gobierno de la ciudad pensar que una persona que porque es mayor de 60 años es un incapaz? Iba a tener que llamar por teléfono a un número donde a lo mejor le atiende una persona que no tiene pálida idea de nada, sino solamente quiere disuadirlo de que salga de su casa. Pero si yo
o sea, una persona mayor de 60 años puede perfectamente tomar sus propias decisiones y de hecho nadie es incapaz por ser mayor de 60 años, ni necesita un asistente ni nada por el estilo para tomar sus propias decisiones. O sea, ese creo que fue un error que nominalmente era para cuidar a la gente, a los adultos mayores, pero que realmente avasallaba derechos personalísimos fundamentales que no tenían por qué ser avasallados. Ante eso, tuvo que promoverse una acción de amparo, que fue la única manera en que la justicia entendiese en esa cuestión. Entonces, estuvo muy, muy complicado y de hecho ahora que se está retomando la actividad judicial, claro, con toda la consecuencia de todo este tiempo cerrados los negocios, cerrados las fábricas y todo esto, se presume que va a haber una cantidad de presentaciones de pedidos de concursos de acreedores, de quiebras y demás, los que no han cerrado sus negocios directamente, ¿no es cierto? Y despedido a los trabajadores que tenían, a pesar de que el gobierno sacó una prohibición de despedir a los trabajadores y una doble indemnización en caso de que se despida. ¿Pero qué va a hacer? La gente no tenía para pagar el alquiler, no tenía para a quién venderle, y entonces ¿qué hacía? Cerraba, y los empleados se iban a la casa. Entonces hay toda una cuestión de hecho que no pudo ser atendida por la justicia. Francisco, en Colombia la situación no fue muy distinta, pero tenemos quizás 10 años de diferencia, ¿no? Acá no era 60, sino 70 años. Bueno, estaban mejor. Aquí hubo una pequeña revolución geriátrica, ¿no? Y teníamos al rector de creo que la universidad privada más importante del país encabezando, el doctor, claro, el tema porque aquí no había número telefónico, aquí era una prohibición total de salir, ¿no? Claro, yo tenía a mi mamá digo, no tenía que ir a ningún lado, pero como bajar y claro, y además esa población la cual en esta brecha digital son los que no tienen, los que no pagan sus servicios en línea, los que no hacen sus compras en línea. Es decir, ahí sí llegamos y además muchos de ellos tienen la resistencia. Es decir, ya yo aprendí lo que tenía que aprender, ya yo hice mi vida, no estoy en la vida, déjenme quieto. Entonces, y claro. Pero además, Francisco, se daba una cosa. Esa persona que a lo mejor vive sola y es mayor, necesitaba irse hasta la farmacia para comprar la aspirina, a lo mejor no necesitaba, pero quería ir a hablar con alguien. Claro. O sea, estar 2 meses encerrado, 3 meses encerrado, solo y siendo mayor, es muy complicado. Claro. Porque para los jóvenes, bueno, no sé, pero debe haber un punto ahí medio, o un grupo social que el aislamiento, ese encerramiento no es tan terrible, porque ya hay todo un mundo digital del que son partícipes, ¿no? Entonces se encuentran con sus amigos. Claro, ahí lo terrible es que el sitio de juego, de trabajo y de y todo es el mismo sitio. Y ahora que lo pienso, por cierto, yo creo que a diferencia de ustedes dos, yo uso gafas es por esto. Yo recuerdo a mi mamá diciéndome hace 20, 30 años, deja el televisor que te va a dejar los ojos cuadrados. Me tocó comprar gafas para el cuadradas, ¿no? Las gafas cuadradas para que coincidiera con la profecía. Para que queden bien. Pero sí, es un tema de hoy día, cuando el sitio de trabajo, el sitio de descanso y todo es el mismo sitio, hay un desgaste para uno, ¿no? Pero hay, creo que un grupo, yo no sé si entre generaciones o de habilidades digitales, que no sufre tanto el no salir. Pero claro, definitivamente, entre más alejado esté uno de este mundo digital, más necesario se hace la experiencia real, que claro, la que tiene el sabor, ¿no? Donde sí está yo imagino que Maña y yo estamos en ese espacio de nos hace falta reunirnos, el abrazo con los amigos, hablar paja, tomarse algo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver cómo hay un problema social detrás de una norma, y que hace un rato alguien mencionaba en el chat, y es que en este siglo no todos estamos listos para esto. Evidentemente en Colombia nuestros juzgados
estaban a años luz. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, una universidad pública, todas las facultades tenían ya el sistema académico y todo el mundo se matriculaba en línea. Derecho no, nosotros históricamente hemos sido de ir a donde la secretaria, llenar el papelito, sellar, ir a donde el otro. En cartelera, las últimas facultades en implementar el sistema de notas en línea fueron las de Derecho. Todavía con las carteleras algunas subsisten. Si hay una disposición del gremio frente a la tecnología que es... Claro, no solamente es la administración de justicia, ya somos nosotros los abogados acá, que tenemos una cultura del papel, ¿no? Y es la hora, y yo traigo las anotaciones y cuadernitos y tal. Uno todavía escribe, ¿no? Sí, uno hace sus notas ya. Entonces, claro, es como total. Entonces, como de pronto es una muestra que estamos ya mayorcitos. Pero el tema de nosotros como gremio tenemos una dificultad con la tecnología. Y creo que eso, imagino que un profesor de ingeniería de sistemas tuvo ese brinco más fácil, qué sé yo, en diseño gráfico. Nuestros estudiantes de pronto tuvieron la facilidad, pues son jóvenes y todavía no tienen todos los vicios que tenemos nosotros, pero fue un reto grande, ¿no? Sumado a que esta participación en una era digital, esta ciudadanía digital, tiene unos requisitos que no los tiene la mayoría de la ciudadanía. Es decir, nosotros asumimos que sí, porque a nuestros salones todavía asisten a clases, pero hay que ver que hay un tema de auxilios, hay un tema es decir, quienes estudian no son la mayoría, ¿no? En el caso colombiano. ¿Y qué pasa con los que, uno, no tenían acceso al sueño de estudiar, y dos, quienes no tienen acceso a estos espacios digitales, a un computador, a un internet decente, ¿no? Porque ya hoy día tú estás conectado y si no tienes un buen internet, medio llueve y se daña, medio te llega cualquier cosa al WhatsApp y se pone lento. Entonces, el tema de la estabilidad como parte de la conectabilidad es otro tema, ¿no? De cómo entonces, y mira, el tema de los que no están en las grandes ciudades. ¿Qué pasa con el que está en el pueblito allá olvidado, no solo de la mano de Dios, sino también del Estado y de estos servicios públicos que se vuelven necesarios y se supone son un derecho, ¿no? Sí. Allí es de donde yo les decía la necesidad de las políticas públicas para poder hacer realidad el tema de la igualdad de derechos. Porque hay algunos derechos que por el mercado no se van a hacer iguales. O sea, allí tiene que intervenir el Estado para poder igualar a quienes no son iguales. Por lo que sea, por la distancia, por el lugar donde están, por cuestiones económicas o por lo que sea. Ya nos estamos acercando al final de nuestra agenda. Sé que esto, como dicen, pica y se extiende. Podríamos durar semanas hablando del mismo tema. Y creo que lo bueno, si breve, doblemente bueno. Entonces, tendremos una próxima ocasión, pero antes de irnos, yo quisiera que nos compartieran su visión de lo que podría llamarse una serie, un movimiento o una tendencia al surgimiento de alternativas de solución de conflictos o alternativas de justicia, precisamente en ocasiones propiciadas por la deficiencia del sistema de justicia formal. Encontramos, por ejemplo, que los contratos inteligentes son básicamente contratos conectados a Internet que se autoejecutan o que son autoejecutables según las condiciones que en ellos se establezcan. Y de esa manera, como se autoejecutan, no requieren ni abogados ni jueces para garantizar la efectividad de los derechos involucrados en la relación comercial. Vemos también, por ejemplo, cómo Amazon, eBay y las distintas plataformas digitales han creado tribunales de arbitramiento adscritos a esas plataformas y hacen de jueces ellos para solucionar los conflictos entre las partes, o, por ejemplo, también establecen mecanismos como similares a la carta de crédito para la compra segura.
Y así hay una serie de instrumentos que van saliendo y que básicamente están diciendo, oiga, desde la perspectiva privada, la rama judicial no nos está dando las soluciones que necesitamos y en consecuencia busquemos mecanismos para solucionar estos conflictos y para garantizar, en el caso del mercado, que la confianza siga existiendo, porque si no hay efectividad de los derechos no habrá confianza, luego no habrá mercado. Entonces, profesora María Laura, desde la perspectiva del derecho privado, ¿cómo entiende esto? ¿Cómo está surgiendo esto? Y Francisco, desde la perspectiva de estudios y cultura, de estudios de la cultura caribe especialmente, ¿identificas algunas prácticas que podrían interpretarse como una forma alternativa de solución de conflictos y que eventualmente merecerían el reconocimiento estatal como formas efectivas de dar solución? Profesora. Sí, a ver, yo creo que en el mundo empresarial el tema del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos está instalado hace muchos años. O sea, ante la mora de la justicia en dar una respuesta adecuada y oportuna, el arbitraje se ha instalado en el mundo empresarial, tanto dentro del mismo país o en el ámbito internacional. Eso está ya dado y la verdad que funciona muy bien. Y nosotros en Argentina tenemos en los códigos procesales civil y comercial, tenemos la instancia de la mediación obligatoria. O sea, es un método alternativo de resolución de conflictos que se ha incorporado como una instancia previa a la de la judicialización, que funciona con distinta eficiencia, depende del lugar, depende de cómo está organizado y demás, porque en algunos lugares se hace simplemente una cuestión formal de decir no tuvo éxito la mediación, y en otros hay, aquí en el Chaco sobre todo, donde yo vivo, hay muchos asuntos que son, digamos, solucionados a través de este método alternativo. Y entonces alivian la gestión de la justicia y de esa manera solucionan problemas antes de que lleguen al Poder Judicial. Yo creo que también otro ámbito donde el arbitraje ha funcionado muy bien en otros países, no así en la Argentina, que funciona muy débil todavía, es el arbitraje de consumo, que hace en una instancia administrativa darle solución a las cuestiones de consumo, que en general son cuestiones de poco monto económico, y se solucionan en un ámbito administrativo, rápido, y de una solución efectiva, digamos, que tiene una instancia previa de conciliación, y si no, un laudo arbitral que se puede ejecutar a través de la justicia. Eso también funciona muy bien en España sobre todo, donde prácticamente las cuestiones de consumo no llegan a la justicia. Francisco, perspectiva. Aquí tengo las dos posiciones de lo más global y lo más local, y es, nosotros tenemos varias comunidades donde hacen algo parecido a unas conciliaciones o unos arreglos, pues no creo que lleguen a conciliaciones, a unos arreglos en equidad. Pensemos en los palabreros en La Guajira, y es como quien históricamente ha tenido una posición de respeto, luego puede participar sería algo como en España el Tribunal de las Aguas, ¿no? De cómo la misma comunidad intenta resolver frente a una falta o a una no creencia en la institución, ¿cómo sería esto? El no confiar en la institución, decir, es que el sistema es muy lento, es que el sistema no va a fallar a mi favor, voy a perder mi tiempo, entonces prefiero que se resuelva acá en casa, o con un tercero al cual ambos
aceptamos como una persona respetable, ¿no? En la comunidad. En estas comunidades matrilineales, entonces, esta matrona que decide por las familias cómo se debe arreglar. Pero les había dicho, y está la otra visión completamente opuesta, y es qué pasa cuando tú mencionabas el caso de Amazon, y sé que tú hace 10 años escribías del tema, y es en estas transacciones que superan el Estado-Nación. Ya el mundo del comercio es transnacional, ¿no? Entonces, ahí Zizek hacía un llamado hace unos años de si son posibles sociedades alternativas que superen los estados-nación, y creo que esto va de la mano con lo que Manuel proponía hace unos años y que, claro, las grandes empresas lo solucionan con tribunales de arbitramiento, y es cómo podemos, así desde el nivel más local donde el Estado no llega, al nivel supraestatal donde tampoco el Estado llega, cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Sí, todavía existen unos conflictos jurídicos, pero ya no hay una soberanía que, ya sea por autoridad para resolver. Capacidad, y es que no hay un juez allá, o allá no confían en los jueces, o simplemente porque allá el juez no tiene la jurisdicción, ¿no? Entonces, hay dos espacios a trabajar, que bien puede hacerse desde la innovación o en lo local. Me doy cuenta enseguida que señalo hacia arriba y hacia abajo, y eso es terrible. Pero de cómo en lo local pues, hay unas alternativas, e históricamente la gente ha propuesto estas alternativas. Manuel, te recuerdo, o metamos por ahí 2 minuticos antes de las preguntas para hacer el ejercicio, que a mí me parece que, yo el ejercicio lo recordé hace unos días pensando en que creo que no nos fue nada mal, pero la intervención pasada fue muy dinámica. La reunión pasada fue con un ingeniero y hablando de hacking y tal, y yo decía como, nosotros vamos a hablar de teoría jurídica, esto va a ser un ladrillo, ¿no? Entonces había pensado en ese, creo que es interesante esa dinámica, pero claro, creo que nos fue bastante bien, ¿no? Bueno, adelante con el ejercicio, y pasamos entonces a una ronda. Estaba anunciando que después de este punto tendremos una ronda de preguntas, obviamente respetando el tiempo previsto. Vamos a estar aproximadamente unos 15 minutos en ronda de preguntas. La idea es que aquellos interesados en participar levanten la mano. Si ponen su cursor sobre la pantalla le aparece participantes. Seleccionan participantes y debajo de la lista de asistentes debe aparecerles la opción levantar la mano. Ahí pueden levantar la mano. Carolina Benavides es la primera y ahí vamos tomando notas de lo que levanten la mano. Si no saben hacerlo, igual pueden escribir en el chat que lo estamos revisando permanentemente. Adelante, Francisco. Bueno, para los 55 que estamos aquí, esto es un ejercicio sencillo porque históricamente hemos creído que podemos hacer multitasking, porque nos toca hacerlo en la vida cotidiana, ¿no? Y no nos damos cuenta del peligro que corremos. Piensen en la gente que maneja y habla por teléfono y está pendiente de otra cosa y va pensando en lo que tiene que hacer cuando llega a la oficina. Pero este ejercicio es con cosas terriblemente difíciles a los que no estamos acostumbrados. Vamos a necesitar, hagan el ejercicio en casa, pueden coger el cronómetro de sus celulares y van a escribir su nombre. ¿Ven? Súper difícil. Después de que superaron Mi Mamá Me Mima, lo llevan escribiendo toda la vida. Algunos tenemos más experiencia que otros, ¿no? Y cuando tuvimos cargos públicos nos tocaba ahí todo el tiempo. Entonces, el ejercicio es, escriben su nombre completo y luego, primero, nombre completo, toman el tiempo, ¿cuánto se demoran escribiendo su nombre? No van a competir con nadie, compiten contra ustedes mismos, ¿no? Tiempo de cuánto demoran. ¿En dónde escribimos el nombre? ¿En el WhatsApp? ¿Cómo hacen? A mano, en el computador, el resultado es el mismo. Okay. Ahora, lo primero es su nombre completo. Luego de que lo hayan... No encuentro el cronómetro, está grave la situación. Ese es el problema. En el reloj está el cronómetro. Listo. Sí, ahí lo tiene. Y yo abrí esto y hay un montón de mensajes y cosas y tal.
ponen su cronómetro y van tomando sus tiempos, ¿no? ¿Cuánto demora escribiendo su nombre? Creo que Manuel tiene un nombre sencillo, Manuel rápido. Ahora, una segunda tarea es contar las letras de su nombre, es decir, debajo de cada una de sus letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, las letras que tenga su nombre. Y tomarle el tiempo de cuánto se demoran contando las letras de su nombre. Entonces son dos tareas sencillas. Entonces Manuel se demoró 17 segundos y medio haciendo las dos, escribiendo su nombre y luego contando las letras de su nombre. Ahora viene el tema de multitasking, de cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a intentar hacer ambas al mismo tiempo. Una letra de su nombre y la cuentan, es decir, M1, A2, digo, ya yo me iba a meter con el nombre de Manuel y ya me iba a enredar porque no es mi nombre y no llevo 40 años escribiendo. Entonces, hagan el ejercicio y cuánto se demoran haciendo las dos tareas al mismo tiempo. Nombre completo, todos sus nombres, todos sus apellidos y cuántas letras tiene. Si ustedes son capaces de hacer multitasking, harán los dos ejercicios en igual tiempo. Escribir su nombre y contar las letras. Manuel lo hizo en 17 segundos y pico. María Laura, te toca correr, ahí no estamos viendo. A ver aquí. Ahí sí, bueno. Ese fue el segundo, ¿no? Recuerda que tengo 2 nombres y 2 apellidos gigantes. No, señor, no, señor, no, señor, no, señor. ¿Ven? Esta es la prueba, esto es el método científico, el multitasking. No se puede. Nosotros, para escribir nuestro nombre y contar dos cosas extremadamente sencillas, y llevamos haciéndolo toda nuestra vida, no funcionamos. Hay un detrimento en el caso de Manuel, fue del casi 100%. El doble, casi el doble. Pasamos de 17 a 30. Ahora imaginen haciendo tareas complejas. Y lo peor es que era triple, al mismo tiempo estábamos controlando. Había que contar, total. Sí, entonces, este es un gran tema. Yo, obviamente, esto lo vi en internet, en quién sabe dónde, pero es un tema de los seres humanos no estamos diseñados para hacer varias cosas al tiempo y hacerlas bien. No, digo, podemos hacerlas, pero nuestra capacidad se va disminuyendo. Entonces, imaginen qué pasa si estamos decidiendo sobre los derechos de alguien y al mismo tiempo estamos haciendo otra cosa. Y piensen en lo que pasa día a día en nuestras clases. Estamos en un aula de clase y al mismo tiempo estamos chateando. O estamos en la reunión y al mismo tiempo estamos leyendo otra cosa. Lo que implica que su capacidad está disminuida a la mitad automáticamente. Entonces, aquí viene el tema de lo que decíamos antes de la dispersión, y es, apenas estamos dispersos, ya estamos funcionando a la mitad de nuestra capacidad. Y eso cuando hacemos dos cosas completamente sencillas. Ahora imaginen cuando estamos medio concentrados o intentamos concentrarnos en dos cosas que requieren nuestra atención. Vuelvan a cuando salimos a manejar un vehículo y nos ponemos a hablar por teléfono. ¿Ven? Es un tema es que creemos que podemos. Y ahí está la prueba. La ciencia nos dice, no, ustedes no pueden. Concéntrense en lo que está haciendo, termínenlo. Digo, si tienen la posibilidad, hay veces que nos toca, ¿no? Pero si tienen la posibilidad, haga una primero, luego haga otra, termine y avancemos. Estoy listo. Ahora sí, Manuel. Bueno, acabas de atacar nuestro ego, Francisco. Bueno, amigos, tenemos en lista a Carolina Benavides y al doctor Javier Horacio Zavala. Carolina, puedes activar tu micrófono y escuchamos tu intervención. Buenas tardes a todos. Bueno, referente a lo que aportó la profesora María Laura respecto al tema de nosotros los jóvenes estudiantes de Derecho y de cómo realizamos las cosas nosotros de la forma pues correcta y a veces incorrecta, es un gran aporte y muchas gracias a la doctora María Laura por ese aclarativo, puesto que aquí a nosotros en Colombia, más que todo pues en Bogotá, nos ha afectado muchísimo el tema de como el rechazo, en cierta manera, de los colegas ya titulados, los cuales pues hoy por obvias razones de pronto piensan que uno pues por ser de pronto estudiante no tiene de pronto
la facultad para aportar algo a esta virtualidad y a este tipo de procesos a los que nos estamos enfrentando, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el doctor Romano, sí, nosotros los estudiantes a veces tenemos el tema de la máquina a medio funcionamiento por X o Y cuestión, pero eso no quiere decir que nosotros los estudiantes no vayamos a ser iguales de buenos o mejores que de pronto los que ya están ejerciendo y llevan cancha en este campo del derecho. Entonces sí sería bueno que desde estos espacios de participación nos dieran la voz y el voto y la oportunidad de mostrarnos que nosotros podemos, en compañía de ustedes, que esto no es una batalla campal, no es una guerra campal, no es quién más puede o quién no puede, porque así lo han hecho ver litigantes versus estudiantes. Entonces, pues, digo yo, es un espacio pues, para sentar de pronto este tipo de manifestación por parte mía, que soy estudiante, y a muchos más que puedo representar, pues nos ha pasado a bastantes aquí en Colombia, más que todo aquí, lo que te digo, en Bogotá, Colombia, para la doctora María Laura, que creo que está en Argentina. Entonces, pues nada, sentar ese tipo de voz, no de protesta, sino de opinión y de aportar, y de que muchos abogados que pueden estar viendo este conversatorio, esta apertura tan chévere que están teniendo y tan edificante, pues que nos den la oportunidad a nosotros también, y que estamos todos a la orden pues para poderles colaborar en lo que virtualmente podamos hacer frente pues a la nueva calamidad o bueno, coyuntura que nos está pasando, porque eso está bastante complicado. Pero esa era mi intervención, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Aquí todos tenemos que aprender. Cuando digo todos, es todos, con T-O-D-O-S mayúscula sostenida en negrita y con un montón de bombillos que prendan y apagan para que nos llame la atención. Todos debemos aprender. Los mayores a aceptar que los menores pueden aportar, los menores a aprender a escuchar también. Y juntos estoy seguro que podremos obtener mejores resultados en todo lo que emprendamos, Manuel, si me permites, voy a hacer una aclaración. O sea, esto que yo planteaba es la forma en que encaro la formación de equipos dentro de lo que hago, pero no es tan común en la Argentina tampoco este tipo de formación. Hay mucho de lo que mencionaba Carolina, hay mucho egoísmo, hay mucho enfrentamiento entre el que ya está recibido y el que no, pero yo creo que eso es un gran desperdicio porque se puede cooperar, y cooperando ganamos todos. O sea, es una forma de ganar para todos y de ganar también para la sociedad. O sea, es una postura personal. No quiero que piensen que en Argentina todo es equipo y todo. No es así. Es un estilo, digamos, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho de esa manera. Ya ha funcionado. Bueno, lo otro es que yo no hice una diferenciación entre jóvenes y adultos, no entre egresados y no. Yo dije, todos en el momento en que empezamos a hacer varias cosas, la embarramos o disminuimos nuestra capacidad. No es un tema de si tengo el título automáticamente me deja de pasar, no. Y lo que tú mencionas, Carolina, como una oportunidad, yo pensaría que es un tema de una obligación, de una responsabilidad de trabajo, porque piensen que es diferente a ese gana-gana que nos enseñan en los mecanismos alternativos, donde todos tenemos que ceder. Aquí no hay que ceder nada. El gana-gana es total, realmente estamos ganando. Es decir, sumar. Yo les decía, nosotros también tenemos una necesidad de aprender de la técnica, de las herramientas, de cuál es la mejor alternativa para acercarnos, cuáles son las maneras de lograr ese puente intergeneracional para permitir una construcción de una sociedad digital dentro de lo posible, ¿no? Donde todos debemos aportar. Y claro, yo estoy asumiendo
como decía Manuel hace un rato, hay una presunción de que todos los adultos son sabios, ¿no? De que todos los graduados de Derecho son sabios, ¿no? Entonces, atentos con eso. Entonces, aquí volvemos a esa frase que yo les daba hace un rato de los que tienen unas capacidades y unas competencias, tienen una responsabilidad, sería como la responsabilidad social del conocimiento, y es, y de repente los que estamos en el tema de la docencia, en algún momento de nuestras vidas decidimos, listo, yo quiero hacer plata, o yo quiero hacer academia y construir e intentar cambiar el mundo con el conocimiento, ¿no? Hay un sacrificio, ¿no? Les digo, de repente uno dice, yo me podría haber dedicado a, qué sé yo, trabajar con una empresa transnacional y nunca nadie más me vuelve a ver, pero me dedico a hacer plata, ¿no? Pero es ver cuál es nuestra responsabilidad social en este momento, o como sociedad en este momento, para construir, ¿no? Porque digo, ahorita hablamos de territorio y tal, y estamos confinados a nuestras casas, y así tuviéramos la posibilidad de salir, y la pregunta, ¿y saldríamos? Digo, poner en riesgo mi vida y las de mis familiares, tal vez no. Entonces, entonces uno ya tiene al hombro el policía, ¿no? Ya no es necesario que me digan, usted no puede salir, sino tal vez yo tampoco quiero salir. Entonces ya uno mismo va interiorizando la norma, ¿no? Y debería pasar lo mismo con estos espacios de construcción que permiten esa democracia deliberativa. Espacios culturales, espacios alternos, pero también los espacios de formación académica, en nuestro caso, jurídica, ¿no? El doctor Javier Horacio Zavala, Sintralitigantes. Bienvenido, doctor. Puede activar su micrófono. Gracias, mi doctor. Gracias por la publicidad. Que hay algunos colegas que no quieren oír nada de sindicatos. Lamentablemente, nuestro ejercicio profesional nos ha obligado a hacer valer nuestros derechos, porque hay algo que detrás de todo esto, también común en Argentina, y es lo que ha conllevado que precisamente no progresemos en estas áreas, y es la corrupción. Pero no es la corrupción entre sí, sino es que no se lleva a buen recaudo a los corruptos, y ese ha sido el inconveniente que tenemos nosotros. Hablando del multitasking que mencionaba el doctor Francisco Romano, pues yo le pedí el favor a usted, dije, yo me conecto, pero me toca desde mi celular porque venía tarde y corriendo, y créame que es un verdadero compromiso que asume uno. Desde el mismo momento en que uno enciende su celular, trata de conectarse a una conferencia de estas, y uno tiene que manejar su vehículo. Entonces, fíjese muy bien, en ese sentido los jóvenes de hoy en día nos llevan mucho terreno adelantado. Y yo pienso que esto debe ser un llamado a la unión que hemos nosotros tratado de pregonar, porque al fin y al cabo se trata de ayudarnos mutuamente. Como bien lo decía alguna colega y lo escribía, los jóvenes pueden perfectamente darle una mano a todos los abogados que ya pasamos, como decimos vulgarmente, a la primera esfera. Y estamos aquí para eso. El problema en Colombia es que a nosotros nos educan para competir, y desde las mismas aulas ese es el inconveniente. Nosotros tenemos que cambiar de alguna manera el chip si queremos seguir adelante con esta justicia digital. Les agradecemos de verdad a los conferencistas, doctor Manuel Rada, a usted por programar de verdad esta serie de conferencias que de verdad nos están tratando de cambiar el chip, y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de nuestro sindicato. Académicamente tratar de ayudarlos, y bueno, ese es el ejercicio que vamos a seguir haciendo, sacando adelante. Muchas gracias. Dicho sea de paso, Sintralitigantes, según entiendo, es el primer y todavía único sindicato formado por abogados litigantes en Colombia. Es un experimento, y creo que es un camino que puede enseñarnos a todos muchas cosas. También le han apostado a la creación de la primera asociación mutual de abogados. Es una apuesta bien interesante, y que propende, o que le apuesta a la solidaridad en el gremio, especialmente en situaciones de debilidad como la que estamos viviendo, con la rama judicial cerrada. Los litigantes pues dejaron de producir, y
y la situación fue dramática en muchos escenarios. Bueno, yo creo que no hay más solicitudes de palabra. Nos corresponde entonces despedirnos, agradecer a todos que nos hayan acompañado. En nombre de FEDEACOL, del Club de Leones y de la Red Latinoamericana de Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías, pues estamos para ustedes. Hay un invitado especial bueno, todos son especiales, pero hay uno que nos visita desde Costa Rica y que me encantaría, si todavía está con nosotros, Juan Carlos Rodríguez Cordero, el doctor Juan Carlos, ¿podría por favor activar su micrófono y usted despedir este encuentro? Gracias, honor que me hace. Solamente desearles muchos éxitos, esperando muchas actividades tan interesantes como estas. Y bueno, que les vaya bien en estos tiempos difíciles para todos. Lo voy a comprometer a que hacemos agenda para que usted nos acompañe en un conversatorio. Con mucho gusto estaré para servirles. Bueno, un gran abrazo a todos. Hasta la próxima.